Hola, ¿cómo están? Estamos en la Fórmula Perfecta otra vez, como todos los jueves. El día de hoy nos acompaña Rebeca Camargo, que es, además de psicóloga, yo le digo loquera. No vamos a decir eso, ¿no? Haces yoga, meditación, en fin, eres una persona súper interesante y además experta viajera. Entonces, pero hoy nos va a platicar de los límites. Entonces, hoy vamos a hablar de la fórmula perfecta para no tener límites en nada. Y obviamente se imaginarán que es la fórmula perfecta para ser feliz también, ¿no? Cuando no le pones límites a nada. Entonces, Rebeca, por favor, preséntate. Muchas gracias, Monse. Estoy bien contenta de estar contigo hoy porque además creo que era algo que ya teníamos pendiente, que habíamos planeado, pero muchas veces no daban nuestros tiempos, justamente porque no ponemos límites a muchas cosas antes de, como para que se den las cosas. Pues, ¿qué les cuento? Yo soy Rebeca Camargo. Sí, soy loquera, si así lo quieres ver. Atención a locos. Ajá. Trabajo en la parte de psicología clínica, me he dedicado a la parte de consultoría privada durante ya casi 10 años. Tengo un diplomado en hipnosis ericksoniana. La hipnosis nos ha servido mucho con muchos pacientes justo para trabajar ahí donde no ponemos los límites, ir un poco más, ¿no? A enraizar el inconsciente y decir, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está bloqueando mi vida como para no poner los límites, ¿no? He trabajado en la parte de evaluación a competencias durante muchos años con el Ceneval y eso también me ha aperturado a entender distintas ramas de la psicología, ¿no? Porque no siempre he estado como en una sola rama, en un solo camino, sino que he tenido oportunidad de hacer muchas cosas, he trabajado a nivel laboral también con la parte de reclutamiento, de selección de personal, capacitación. Entonces ha sido como todo un complemento muy holístico, que de hecho parte donde surge Salud Holística es de esta idea, ¿no? De todo el complemento que he tenido a lo largo de la trayectoria que he podido desempeñar. Entonces, pues ha sido como un camino bien padre y hoy estoy muy contenta porque justo como bien lo expones, vamos a hablar de cómo hacemos todo para no poner límites. Pero al final sí quiero que sepan cómo sí podemos poner los límites, ¿no? Porque además, justo, o sea, pensando en que tienes todo este conocimiento en cuestión tanto laboral como personal y la parte clínica, me imagino que hay muchas personas que si no pueden poner límites en su vida personal, tampoco los ponen en su vida laboral. Les puedo contar algo que te decía antes de que entráramos al aire. Sin nombres, ¿no? Rebeca. Le decía que había un meme, ¿no? Que decía, ¿y a poco eres psicólogo si estás bien loco, no? Y decía, pues es que yo otorgo esos dones que no me fueron concebidos, pero al final sabes que tienes una responsabilidad y un compromiso contigo mismo, ¿no? Entonces, yo siempre lo he compartido con mis pacientes. Yo soy una persona que desde que entró a la formación universitaria para psicología, estoy en terapia, ¿no? Y ha sido una constante que no voy a dejar. Además, como se los compartías, me he dedicado mucho al yoga desde hace aproximadamente 9, 8 años y ha sido una constante. La parte de meditación es algo que intento, si no es que diario, porque muchas veces sí, los tiempos, lo debo de reconocer, a veces no son totalmente estrictos para mí, ¿no? A veces me quiero apurar a hacer otra cosa y ya no alcancé a meditar, pero intento hacerlo. En terapia siempre trabajo la meditación con mis pacientes. Ellos lo saben, hacemos de 5 a 10 minutos al terminar la sesión de meditación, justamente porque es algo que te devuelve a ti, ¿no? A estar en contacto. La terapia es muy fuerte y muchas personas que han experimentado ir a terapia lo saben. Correcto. Entonces, muchas veces te mueven tanto, hay una confrontación tan fuerte contigo mismo, que es ahí donde empiezas a saber si tienes o no tienes límites, ¿no? Que, por ejemplo, hablabas de la parte inconsciente con la hipnosis, ¿no? Pero, ¿qué tanto de pronto es pretexto de, es que es inconsciente, es que no me doy cuenta? A realmente que sí sea inconsciente. No sé si me explico. Yo creo que el solo hecho de decirlo a través de la palabra ya lo hace consciente, ¿no? Y es donde no nos queremos, o sea, no responsabilizar. Ajá. Okay. Son como los niños chiquitos de yo sé que hice la travesura, pero no te lo voy a decir, ¿no? Y poco a poco te van llevando a que tú mismo los descubras que lo hicieron. Claro. Entonces, no nos damos cuenta que como adultos seguimos teniendo mucho esa dinámica, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, mucho de nuestro sistema de creencias ya nos ha llevado a no responsabilizarnos de esa forma en la que actuamos.
¿cierto? Yo creo que muchos de los adultos que no ponemos límites tiene que ver con lo que no nos formaron en nuestra niñez, en nuestra adolescencia. Y hoy por hoy vemos, tú y yo hemos platicado mucho en otras ocasiones sobre los niños, ¿no? Que sí es un tema con el que quiero empezar, si me lo permites, como para ir desglosando. Como usted diga. Y llegar a los adultos, ¿no? Creo que nos hemos enfocado, tú eres mamá, ¿no? Y hablábamos mucho de los niños que de plano decimos, bueno, ¿qué pasa con estos pequeños, no? ¿Por qué no tienen el límite? ¿Por qué los papás no son capaces de decirles, alto, basta, estás lastimando, estás ofendiendo, esto no se puede hacer? No, es no se puede. bien fácil, díganles no. Pero desde, de vez en cuando. Exacto. no recuerdo bien si fuiste tú quien me dijo que eras muy fan de esta película de Jim Carrey, la de Sí, señor, ¿no? Porque justamente es una parte contraria, pero creo que vale la pena mencionarlo, porque en esta película nos expone mucho que a todo tiene que decir sí, ¿no? Porque a todo decía que no, pero también nos exponía a un personaje sumergido en la depresión, todo el tiempo molesto, ¿no? Entonces cuando empieza a decir que sí, vemos inmediatamente como si fuera algo mágico, que su vida empieza a cambiar, ¿no? Y entonces es más flexible, vive mucho más feliz. Yo creo que debe de haber un equilibrio entre ambas, ¿no? Vuelvo a mencionar lo del sistema de creencias, porque estamos muy obligados a complacer al otro, no a ver por nosotros mismos. Y este es como un tema así esencial en la terapia, ¿no? Si yo tengo sufrimiento con la pareja, si me quiero divorciar, si mis hijos no me obedecen, si mi trabajo lo detesto, si mi jefe me hace quedarme 3 horas más de lo debido, es porque quiero complacer al otro y porque dejo de ver mis necesidades. Claro. Entonces, creo que es algo que nos cuesta mucho trabajo reconocer, porque sobre todo creo que la educación en México, además de ser sumamente flemática, tiene que ver mucho con el queda bien, da una buena impresión de ti. Siempre es el queda bien. Entonces es doblégate, ¿no? Creo que tenemos la oportunidad en distintos momentos de compartir con mucha gente extranjera, ¿no? Y muchos de mis amigos extranjeros me dicen, algo que me sorprende de la gente en México es que para todo dicen mande, ¿no? O estoy a tus órdenes. Ah, ya sé. Fíjate que voy a hacer un paréntesis. Sí, a mí me costó mucho trabajo cambiar el quedo a tus órdenes en los correos de trabajo, porque es como algo que tienes que poner, ¿no? Ya sé. Y cambiarlo por quedo atenta, ¿no? Claro, o quedo pendiente de tus dudas. Seguimos en comunicación. Aquí estoy para lo que necesites. Claro que sí. Totalmente de acuerdo. Es que es bien complicado. Pero no a tus órdenes. Que es lo que te decía, voy a mencionar tal vez mucho la frase, ¿no? Pero es otra vez el sistema de creencias que se nos ha implantado a hacer socialmente para vernos bien, ¿no? Para decirle al otro, aquí estoy y de alguna manera te voy a contener cuando ni siquiera me puedo contener a mí mismo. Claro. Entonces, creo que eso pasa mucho con los padres, volviendo un poco al tema de los niños. Hay muchos padres que no están contenidos emocionalmente a partir de toda su historia de vida, ¿no? ¿Cómo van a contener a un niño? Voy a hacer un pre a eso, ¿no? O sea, porque sí, efectivamente, y yo veo un problema de límites en los niños, ¿no? Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Y luego dicen, es que es culpa de la generación de padres de ahora que no ponen límites. Pero yo digo, ¿y de dónde estos padres de ahora llegaron a ser como son? Porque es un tema medio heredado. Tendríamos que preguntarles. O así, ¿solo cambiamos de una generación a otra? No, yo creo que tendríamos que preguntarles también a nuestras mamás, ¿no? Y a nuestras abuelas si sufrieron la misma crítica. Y que seguramente sí, porque entonces seguimos creciendo bajo el mismo consciente colectivo, pero no nos gusta aceptarlo. Okay. Es más fácil culpar al presente por lo que está sucediendo, que también hacer un poquito de introspección, un poco más de ese insight y decir, no. ¿Qué has venido tú guardando que no quieres modificar en el presente? Porque si bien es cierto, y esto lo dijiste tú, que hasta te dije, me quedé en el limbo cuando lo mencionaste porque teníamos una plática muy profunda de física y dijiste, es que el pasado no está, no existe. Y el futuro tampoco, ¿no? Correcto. Y volvemos mucho a la parte de meditación, o sea, es estar en el aquí y el ahora, aunque nos cueste trabajo, vas a sentir, vas a sufrir, te van a dar ganas de llorar, desde luego que sí, finalmente sentimos, somos seres vivos que experimentamos emociones. Sin embargo, ¿cómo te devuelves esa responsabilidad de solo ahora? Nos guste o no, porque entonces, es bien difícil. Pensando en esta parte de cómo es la fórmula perfecta para no poner límites, ¿cómo es no poner límites a los niños? Que era el tema que querías tocar primero. Claro, dejarlos hacer lo que quieran.
no buscar un beneficio para ellos en el crecimiento, ¿no? Finalmente esa es la fórmula perfecta y creo que tenemos ejemplos muy buenos. ¿Qué pasa actualmente con el sistema educativo, no? Se enojan si a un niño le levantan la voz, se enojan si a un niño le ponen un castigo, pero también culpan, ¿no? Porque ya no es responsabilizar, es culpar a los maestros de que entonces tampoco los ayudan a la educación, ¿no? Llegan casos muy constantes al consultorio en donde es que en la escuela los tienen que educar, ¿no? Y los maestros dicen, no, pues se educan en la casa, ¿no? Aquí vienen a la parte aprender académica. Matemáticas y español y claro, historia. Y es la obligación, sí, entonces, sí, de un docente ir bajo esa línea, ¿no? Bajo la parte académica. Creo que toda la parte de los valores se ve dentro de casa, se ve en una formación familiar. La fórmula perfecta para no poner límites es dejarlo ser, no concentrarte en tus necesidades de adulto para poder ser un buen padre, ¿no? Fíjate que en alguna ocasión cuando mi abuela todavía vivía, que fue una mujer sumamente sabia, sí. Y entonces me escuchó decir algo así como lo que quiera de comer o algo así, ¿no? Mi hija mayor me dijo, no, a ver, tú jamás le preguntas qué quieren de comer a los niños. Es lo que hay. Porque además tiene lógica, o sea, si tú les preguntas, pues algunos te van a decir que pizza o que hamburguesa o que espagueti todos los días, ¿no? Claro. No, y al día de hoy, vámonos de ahí, tengo una paciente, ¿no? Es una señora de entre 60 años, no menos de 50, que tiene ya hijas adultas, ¿no? Una familia ya bien hecha, y que el día de hoy ella sufre, porque entonces tiene que preparar un menú distinto para cada uno. ¿Y de dónde vienes? Como restaurante. O en la carta. Y claro, entonces la mamá se está queje constantemente de es que a uno le tengo que hacer pechuga con verduras, al otro le tengo que hacer bistec, al otro rachera, al otro lo que te quieras imaginar, pero es porque no puso un límite desde el principio, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo trabajamos también? Porque ahorita creo que también hay una generación muy constante de personas adultas que aún están con papá y mamá, ¿no? Claro. Y que papá y mamá siguen sin poner límites en esas relaciones, porque hay muchos chicos de esas edades que ni siquiera son independientes en el sentido laboral. ¿Por qué? Porque han surgido de esta protección o sobreprotección de los padres. Pero cuando vemos la parte inconsciente del padre o de la madre, es todo ese dolor o culpabilidad que traen arrastrando de lo que decías, ¿no? O sea, solo culpamos a las generaciones actuales, pero ¿qué pasa con las que están detrás de nosotros? Porque entonces la mamá de 60 años no puede poner el límite con la de 20, 25, y seguramente esta de 25, de 20, no va a poder poner los límites cuando llegue a esta parte de la maternidad, ¿no? Claro, por Entonces, supuesto. creo que así, en una respuesta muy concreta y a favor de mi trabajo es, la fórmula perfecta para no poner límites es no ir a terapia, no darte cuenta de lo que necesitas resolver, ¿no? Querer satisfacer a todo el mundo, pero entonces es como, bueno, pues entonces no te quejes de esta parte, ¿no? Porque no lo quisiste hacer distinto. Claro, pero hay una parte, sí, estoy de acuerdo, o sea, porque además muchas de las personas que yo conozco que están muy dañadas, nunca han ido a terapia, pero además no creen en la terapia. Van a ir. Y es como, ¿de verdad lo necesitas? En serio. Pero... Ok, está esta parte de darle gusto a los demás, ¿no? Que, claro. Que en algún programa lo platicaba igual con otra terapeuta que hablaba de trata de complacer a todos todo el tiempo, ¿no? Decía ¡qué horror! Y seguro vas a ser muy infeliz, ¿no? Pero hablando de límites, también hay gente egoísta que en realidad no tiene límites para sí. No sé si me explico. Justo, o sea, una cosa es no tener límites hacia los demás. Y, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Sí. No sé qué, sí. ¿Te puedes quedar 3 horas? Claro, ¿no? Sí. Pero otra es no tener límites para ti sin importar lo que quieran los demás. Claro. ¿No? Hay una parte, a mí me encanta, jamás voy a decir los nombres si lo saben, ¿no? Pero atiendo un caso muy parecido, ¿no? Que es, como no puedo poner el límite en mí y entonces prefiero quedarme 6 horas más en el trabajo, así me desvele, ¿no? Prefiero ir y tomarme una cerveza o perderme en la fiesta. ¿Por qué? Porque no reconozco esos límites de lo que me está doliendo. Entonces, finalmente es una fuga de algo muy personal. Okay. Y cuando llegas de nuevo a la terapia y te lo exponen,
quieres huir de eso, porque es una confrontación muy difícil, que generalmente se da en adultos, no se da tanto ni en niños ni en adolescentes, porque hay una forma muchísimo más pura de estar viviendo, ¿no? Cuando ya llevas todo un rato, ¿no?, de toxicidad en tu vida, es cuando dices, ya no sé cómo modificar esto, ¿no? Hay una parte que, si me lo permites, es una lectura muy breve, quería abrir con ella, pero creo que era mejor esperar el momento para que fuera necesario abordarla. Es una lectura de Virginia Satir, del libro se llama Vivir para Crecer, y dice: al darnos amor a nosotros mismos, nos damos permiso de sentir y de relacionarnos con nuestra fuerza vital interior. Al conectarnos con nuestra fuerza vital, ya no necesitamos ser tímidos y pensar que somos egoístas, porque lo que estamos haciendo es reconocer y manifestar nuestra relación con la totalidad de la fuerza vital del universo. Okay. Siempre les digo, es que sí, ¿no? Pareceríamos egoístas si yo empiezo a decir, me voy a preocupar más por mí, o no quiero hacer esto en este momento, no quiero ir a tal reunión, no quiero tal trabajo, no quiero tal relación. Finalmente, yo creo que hay muchas personas que viven bajo esas circunstancias de sufrimiento porque no voltean a verse a sí mismas, ¿no? Sí, y yo creo que el problema muchas veces empieza con el tengo que, ¿no? Es que tengo que ir a hacer esto, es que tengo que comer más sano, es que tengo que... Y entonces desde ahí es que tienes un límite, ¿no? Claro. Claro, y es la parte de cómo lo resuelves, porque incluso esto creo que tú lo has trabajado muchísimo y es parte de lo que haces en la vida cotidiana con tu trabajo, la programación de cómo decimos las cosas, porque no es el tengo que, es qué quiero hacer, contrario a lo que no tendría que estar haciendo, ¿no? Entonces es, pues quiero beber más agua, no voy a beber sodas, ¿no? Porque entonces eso incluye el hecho de que no veo por mi salud, pero es como una limitante, porque ¿cómo aprendemos, no? A través del no toques, no esto, no digas, cállate, ¿no? Todo es un no, es una limitante. Y es curioso porque estoy diciendo limitante cuando en realidad estamos trabajando los límites. Correcto. Si a un pequeño desde pequeñito, ¿no? Sabes, me encanta, ¿no? Es un ejemplo muy trivial con los contactos, ¿no? Si al pequeño le dices, no metas el dedo ahí porque vas a sentir feo, porque tal vez no le puedes explicar que va a sentir, que se va a electrocutar, bueno, tal vez un día lo va a meter y va a entender que se siente feo. y va a entender, después de electrocutarse va a aprender que no lo debe Claro, hacer. pero finalmente le estás dando un contexto del por qué estás poniendo el límite en ese momento, ¿no? Y creo que como adultos no somos capaces de entablar esa conversación con los niños, con los adolescentes. Y los adolescentes son bien importantes ahorita. Justo creo que ahí es donde viene un poco de la clave, pero tú dinos, ¿qué es el ¿para qué pongo este límite? Para que no sufran como adultos, para que no sufran como luego papás. No nos cuestionamos el ¿para qué me pongo estos límites? ¿Para qué le digo que no? Yo creo que el para qué... Porque luego les decimos que no en cosas que no tienen sentido y los dejamos hacer cosas que es como, de verdad no lo dejes meter los dedos al contacto, ¿sabes? Yo creo que ahí vuelve a haber una proyección, ¿no? De qué fue lo que no funcionó en la vida con uno de niño, ¿no? Y lo transfieres a tu vida adulta. Porque es cierto, y la pregunta es muy correcta, el ¿para qué? Solemos responder un ¿por qué?, ¿no? Que es menos como una introspección, es más una respuesta común. Y cuando te preguntamos ¿para qué? Es ¿qué está pasando dentro de ti para que le digas a esa persona para qué no lo vas a hacer o para qué sí lo vas a hacer? Porque proyectas muchísima más información. Y creo que es ahí donde debemos de sentarnos y hacer un análisis del para qué le quiero decir que no haga cierta conducta o para qué sí. Sin embargo, es bien difícil con los papás, ¿no? A mí me encanta en el consultorio porque atienden niños, claro que sí, con pocas sesiones la mayoría, porque termino atendiendo a los padres, ¿no? Ajá, porque el problema, señores que llevan a sus hijos a terapia, no son sus hijos, son ustedes. Así es, pero ¿no? Eso se lo dejo a la experta. Yo tendríamos... la verdad no soy experta en eso. No, eres experta en muchas cosas, me cae claro que sí. Finalmente yo creo que tenemos que ver la parte de entender los debeísmos, ¿no? O sea, crecemos siempre con el debemos hacer, tienes que hacer. El simple hecho de que un hijo llegue a los 15, 16 años en la prepa y te diga, ya no quiero estudiar, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le explicas para qué sí tiene que estudiar? Exacto, y si no tienes tú claro para qué debería, entonces, ¿cómo vas a poder? Exactamente. Entonces, vamos a ir a un corte, seguro, pero vamos. Regresando, yo creo que este es un tema que hay que
ahondar un poquito más, ¿no? Híjoles. Porque también son tus límites y a la vez los que pones a los demás y a Así la vez es. los que aceptas para ti. Claro. Y creo que hay una delgadísima línea ahí, pero ahorita regresando lo Seguro. platicamos. Recuerden, síganos en nuestras redes como Mood TV, es WMWODTV, en Spotify, Facebook, YouTube, Twitter. Recuerden que ya nos pueden escuchar, yo creo que ya a partir del día de mañana o tal vez hoy mismo ya esté en Spotify y en YouTube. ¡Qué padre! Para que se puedan regresar a escuchar las cosas tan interesantes que nos dice Rebeca. Gracias. Entonces, regresamos en un minuto. Gracias. Seguro. Comenzó siendo un sello independiente de música urbana, pero ahora es más un colectivo. Lo fundamos aproximadamente hace como 2 años y medio con el propósito de incubar como nuevos talentos. Al principio solo éramos gente que nos dedicamos a hacer música y ahora tenemos gente que se dedica a la parte más visual, creativa. Cuando fundas un proyecto así, el sostenerlo es muy difícil, ¿no? Y más si vas sumando proyectos y gente que te tiene la confianza como para desarrollar su arte, pues es mucho más complicado porque también tienes como la carga emocional de llevar ese proyecto a otro nivel, ¿no? Nosotros mismos vemos qué medios utilizamos para generar este dinero, estos recursos que se necesitan para impulsar la carrera. No hay un manual ni una guía que te ayude a ver cuál es el camino. A mí siempre desde morrillo me gustó cantar, pero no canto una madre. Me veía un espejo y me imaginaba que estaba enfrente de público y la forma en la cual yo pude sacar mi arte fue empezar a escribir. Mi proyecto de Jay Kimura pues está enfocado más que nada al trap. Se supone que es una corriente del hip hop que viene del lado sur de Estados Unidos, de Atlanta, y tiene un sonido sucio y también se caracteriza por hablar de las cuestiones de la droga y de los narcotraficantes que hay allá. Pero nosotros no vivimos eso, ¿no? Nos gusta ser más reales y en mi discurso trato como que la gente se identifique con lo que escribo y con lo que hago. Yo más bien hago hip hop actual, prefiero decirle así. Dios cuida de ella siempre primero, que un solo me voltea. Hola, ya estamos de regreso. Vamos a seguir hablando de límites. La verdad es que es un tema que nos puede dar para mucho, porque además creo que es de las cosas que más trabajo nos cuesta, porque luego no entendemos, ahora sí que donde termina mi derecho y empieza el de los demás. Ok, es una buena manera de plantearlo, entonces, ¿no? Como decir, no quiero ir a esa fiesta, por decir, ¿no? Y entonces dentro de los límites que yo me tengo que poner es no ir. Ajá, pero quedaste de llevar el hielo. No sé si me explico, o sea, ¿en qué momento? El hielo se consigue en el Oxxo, en cualquier tienda. ¿En qué momento me comprometí a esto y tengo que hacerlo? O hay cosas que sí tengo que hacer y otra cosa son los límites. Y ahí es donde, por eso te decía la pregunta, ¿para qué? Empieza a tomar más sentido, ¿no? Totalmente. Ahorita hablábamos un poquito fuera del aire el para qué, ¿no? Y dabas un ejemplo supremo, ¿no? De cómo crear los hábitos, ¿no? Primero debemos de buscar hacer neta una introspección en nosotros de para qué lo quiero hacer, ¿no? Si yo quiero que mi hijo o mi hija terminen una carrera, ¿para qué quiero que que la terminen ellos, ¿no? Si al final puede que sea también otra vez una proyección de qué necesidad estoy teniendo yo como padre o como madre al querer que ellos terminen una carrera, ¿no? Al querer que ellos coman sano, que hagan deporte, y creo que es algo que cuesta mucho trabajo, ¿no? Por eso muchos adolescentes y muchos adultos también terminan carreras y están frustrados porque era la carrera que quería el padre o la madre. Y odian lo que estudiaron. Totalmente, ¿no? Y su trabajo y ¿no? Totalmente. Entonces creo que ahí es muy importante volver a entender
en lo personal el para qué yo quiero las cosas, porque de otra forma es muy, muy difícil explicarlo, ¿no? Decías tú, bueno, es que queremos hacer hábitos, pero si el adulto no tiene los hábitos, ¿qué hacemos? Y yo te decía, vamos a recurrir a los profesionistas, que es lo que se plantea actualmente, ¿no? Tenemos una extensa gama de asistir con profesionales de la salud en todos los sentidos, desde el médico general hasta los especialistas, ¿no? De mandar a los niños y a los adolescentes a hacer deporte, pero al final también veo una transición en la que la generación joven no se adapta, se va a cansar un tiempo de ir a terapia o de ir al nutriólogo o de hacer deporte, en la medida en la que también no sientan al padre conectado con la intención que les están creando o generando en ese momento. Creo que un niño tiene distintas etapas, ¿no? Y va a pasar desde bailar una niña ballet, ¿no? A contemporáneo, al folclórico, y a lo mejor termina jugando tenis o termina sin ser deportista y no pasa nada. El punto es qué le generó a ella esa transición de experimentar todos esos deportes, todas esas disciplinas. Claro. Porque al final también toda una disciplina conlleva límites y conlleva, por eso se llama tal cual, una disciplina, ¿no? Y decías algo súper interesante ahorita, que es que ahora funcionamos como en bucle y entonces las nuevas generaciones son las que están educando a las generaciones anteriores. Así es, ¿no? Porque entonces se les satura, yo veo mucho con los niños y se los explico a los padres, hay una sobreexcitación también de los niños al quererlos tener en tantas disciplinas. Porque que estén ocupados todo el tiempo, ¿no? Sí, porque además es incluso hasta riesgoso para el propio niño, ¿no? Se le meten todas las disciplinas, pero se deja de escuchar sus necesidades reales, no se conoce qué está sintiendo. Entonces creo que cuando tiene toda esa formación el niño, incluso muchas escuelas, ¿no? A nivel académico, tienen una formación muy extensa, ¿no? Hay escuelas privadas que tienen materias que sobrepasan lo académico. Sí. Entonces, creo que ahí vienen ya los niños con una formación muy distinta a la que la generación de los padres trae, y es ahí donde te decía, creo que se forma un bucle donde esta generación tiene una capacidad enorme de reenseñar al adulto, y entonces el adulto también se ve con una capacidad disminuida de cómo hacerlo entender o aprender, porque entonces ya está por debajo, ¿no?, de este nivel que el chavo está aprendiendo, y es muy complicado, porque entonces viene también un juicio, como yo como padre me lastimas mi ego, ¿no?, finalmente. Entonces, al sentirme herido, ¿no?, yo no puedo dejar que tú sobrepases esa capacidad de enseñanza. Claro. Y es una realidad. Entonces, creo que también actualmente los papás tienen un área de oportunidad muy importante al entender o incluso querer aproximarse, ¿no? Porque hay muchos papás o mamás, sobre todo creo que mamás, ¿no?, que sigue habiendo mucho este rol en nuestro país de la mamá es la del cuidado del hijo y de la casa. Sí, ya quítense eso de la cabeza. ¡Qué horror! O sea, yo de verdad a veces tengo que extender horarios porque entonces si atiendo a un niño, quien lo lleva generalmente es o la abuela o la mamá. Y cuando necesito hacer una intervención de familia o que el papá asista, tengo que hacerlo un fin de semana en donde el papá tenga la capacidad y el horario libre para asistir a la terapia. Hay papás que de verdad participan de una manera padrísima y los admiro y se los he reconocido muchas veces, pero la carga mayor recae en la mujer, ¿no? Y creo que eso también es un tema. No trabaje. Bueno, cualquiera de las dos, es correcto. Pero también es parte del límite de la mujer, ¿no? O sea, ¿cómo te digo que también tienes que involucrarte en esta parte? Pero volvemos, ¿qué tanto se nos ha formado desde... Siempre se los menciono, nuestros arquetipos, que decidimos seguir con esa línea. Pareciera que no la podemos cambiar porque entonces es cierto, vamos a ser juzgadas, nos van a criticar y entonces recae nuevamente esta presión muy social de decir todo lo estoy haciendo mal, ¿no? Soy la peor madre del mundo. Soy Satanás. Y yo les he dicho, no, espera, porque yo les he dicho muchas veces, cuando se sientan la peor madre del mundo, es el mejor momento, es el momento en el que lo están haciendo bien, ¿no? En serio, se los expongo así, mira, vuélvete la peor mamá del mundo, la más mala, la más gritona, la más enojona, la más ogro, y en ese momento las cosas cambian. ¿Por qué? Porque entonces también los hijos ven que no siempre va a haber una parte tan flexible, ¿no? Y es cuando dicen, ok, ya esto es en serio, ¿no? Volvemos a los límites, ¿no? Sí. Yo me preocupaba mucho al principio cuando mis hijas estaban en prepri y en los primeros años de primaria, que las mamás eran las que preguntaban cómo debían hacer la tarea. Y yo decía, ¿por? La tarea es para ella, para las ¿no? niñas, claro. Pero me sorprende aún más que ahora que ya está en secundaria,
las mamás siguen preguntando. cómo Ya hacer sé. la tarea. Es algo terrible. Yo no he preguntado eso desde que está en primera primaria. Y entonces me siento la Claro. peor madre. Luego digo, no, porque das saca buenas cuenta? calificaciones y es muy Es justo responsable. lo que y te iba a entonces decir. Me calmo, ¿sabes? Sí, quiero hacer un señalamiento porque a tus hijas yo las admiro a las tres por igual, sin embargo, por edades sabemos que la mayor va en un nivel muy avanzado y te das cuenta que el ejemplo que nos estás compartiendo es justo una realidad. Cuando los dejas experimentar, porque es su tarea, no la tarea de las mamás, es cuando ellos tienen la oportunidad de crecer, porque de otra manera todo el tiempo estamos resolviendo, hay una sobreprotección inmensa en este país, ¿no? Inmensa. Y entonces eso es carencia de límites hacia la mamá y exceso de límites hacia el hijo. Sí, es correcto. Es correcto. ¿Por qué? Porque no se está delimitando, ¿no? Incluso la propia madre no está sabiendo crear o no alcanza a dibujar en dónde tiene que poner el límite. Porque tanto no lo tiene con ella, ¿no? Que lo transfiere muchísimo a los padres de familia, a los maestros, a los directores, al coach que entrena al niño o a la niña, ¿no? Pero entonces cuando le hacemos ver a la mamá que también está pasando algo con ella y por eso no dibuja el límite, ¿no? Híjole, sí es una confrontación bien dura, ¿no? Claro, pero es un momento de oportunidad. Pero es importante, ¿no? Así es. Y sácame de una duda, o sea, yo oigo hablar mucho de los nuevos jóvenes, ¿no? De los millennials y de la generación Z y en este caso de adolescentes y adultos jóvenes que dicen, es que no tienen límites. Pero yo no creo que de pronto haya una línea de, ya cumplió 13, ya, se le borraron los límites que le había puesto. No sé si me explico, o sea, sí. O cumplió 18 y ya. Se le olvidaron los sí. límites que tenía. Yo creo que... ¿Sí pasa así? No pasa así. Espera. Yo creo que muchos padres no se llegan a dar cuenta, también cuál es el alcance que han tenido, ¿no? Te voy a dar un ejemplo muy claro. Yo, con muchos amigos que tengo de la preparatoria, decíamos, bueno, también vemos estas generaciones, pero es que en realidad no es tan distinto de cuando nosotros estábamos en la prepa, ¿no? Y creemos realmente que sí tuvimos mucha oportunidad de libertad, de experimentar muchas cosas, pero también desde una línea que sabíamos que ya traíamos establecida de educación, ¿no? Porque entonces en este momento no habría una Rebeca psicóloga platicando contigo en tu programa, ¿no? Exacto. Podría ser cualquier otra historia, ¿no? Desde una adolescente mamá de un hijo de 15 años, ¿no? Claro. O una persona en adicciones, claro. Cualquier otra historia pudo ser. El punto es que de los chicos tenemos que estar reforzando sin la necesidad de ser incisivos, ¿no? Sí creo que muchas veces entre más prohibiciones haya, muchísimo más se vuelve incluso los temas tabú, ¿no? Claro, entonces porque, perdóname, pero sí, es que sí. me estaba acordando ahorita de, he escuchado varios artículos y conversaciones de papás y WhatsApp y demás, que dicen, es que los jóvenes de ahora y ya beben muy jóvenes y hacen esto. Yo decía, ¿dónde estudiaron? Porque yo me acuerdo cuando tenía esa edad, o sea, hablan de las mismas estudiaron cosas en la caverna que vivimos, ¿sabes? Totalmente. O sea, no hay como un tema de Dios santo, hasta ahora conocen estas cosas los jóvenes. Siempre lo ha habido. Que ahora hay más oferta, es otra cosa. Que ahora tal vez sea más fácil conseguirlo, puede ser otra cosa. Así es. Hablábamos alguna ocasión de la inmediatez, ¿no? A partir de la oportunidad que tenemos con el acercamiento de las redes sociales, ¿no? O sea, hay niños y niñas que a los 8 años, 7 años, ¿no? Prácticamente ya son youtubers, ¿no? Pero también viene, ¿qué les enseña? No hagan sí, eso, real. por favor, no lo hagan. No, sí, creo que también ahí vuelve a haber un límite. ¡Límites! ¿No? O sea, a ver, si le voy a crear una cuenta, a ver, simplemente es que de repente yo veo que mi hijo está con este contexto y sacó esta palabra o está repitiendo cierta acción. Voy al tema, demasiado sexuales porque en algún lugar lo vio. Pero te juro que yo tengo súper bloqueado YouTube, solo los tengo con YouTube Kids, Netflix Kids. No, en algún momento se filtra la información desde el instante en el que tú le das un dispositivo electrónico, ¿no? Entonces, volvemos, hay una ausencia
muy, muy marcada de las figuras adultas, ¿no? O de los cuidadores de los niños. Y ojo, ya no estoy diciendo el papá o la mamá, de los cuidadores de los niños. Correcto. Entonces, no podemos estar controlando en todos los sentidos, pero al menos creo que sí, como adultos podemos tener más la capacidad de delimitar cómo queremos que usen el acceso a la información, ¿no? Una de las frases que me ha encantado las últimas semanas es que entre más informados estamos, más desinformados estamos. Entonces, creo que debemos de ser muy cuidadosos con ello, ¿no? No buscar toda nuestra información en Internet, de verdad. Tenemos un exceso de especialistas en nuestro país a los cuales recurrir, que creo que son siempre la pauta y la base correcta para resolver las cosas que no alcanzamos a entender por nosotros mismos. Y es importante definir también nuestros límites en el egoísmo, porque no podemos saber todo. Entonces, yo sí creo que es mucho un ejercicio Correcto. de humildad, sí. el poder establecer límites desde nosotros mismos y después con los demás, ¿no? Mucha Entonces, y yo creo que mucho, introspección. hablando de los límites hacia los jóvenes y los adolescentes y los niños, viene también del ejemplo en la sociedad, ¿no? Porque dices, yo ahora veo una reeducación en la sociedad, como dices, de las generaciones más jóvenes, ¿no? Que se quejan de los millennials, ¿no? Es que quieren que les paguen bien y trabajar poquitas horas. Pues no está tan mal, o sea, trabajar 8 horas. Es algo que a todos nos gustaría. Y, ¿sabes? O sea, debería ser lo correcto. Así es. Entonces viene como una parte de choque entre estas generaciones, Así es. ¿no? Están exigiendo cosas que, como dicen, no puede que no sean tan descabelladas, sin embargo, no estamos ajustadas a ese tipo de modelo, ¿no? Nuestra sociedad no está bajo ese lineamiento laboral, jerárquico, sociocultural, no lo tenemos todavía. Por eso creo que ellos también están hasta cierto punto siendo como muy... se me fue ahorita la palabra, Monse, ayúdame. Muy aislados, Okay. ¿no? De las generaciones actuales, ¿no? Entonces, por eso es más fácil emitir un juicio. Y siempre va a ser más fácil, pero los juicios también vienen a partir del miedo, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué está pasando en nosotros, ¿no? Estuve ocasiones anteriores hablando mucho sobre las relaciones de pareja y veíamos también ahí, ¿no? Cómo vienen las negociaciones, o sea, una relación, y no solo de pareja, cualquier tipo de relación de amistad, padre-hijo, jefe-trabajador, siempre tiene que ver en cómo pongo yo los límites y cómo soy capaz de negociar esos límites, porque al final es tu integridad de por medio. ¿Qué serían límites insanos? Híjole, los límites insanos pues, son todos aquellos que hemos estado mencionando de lo que yo no me atrevo a reconocer que me lastima, ¿no? Pero lo sigo haciendo. Y yo digo que sí tengo límites, porque además los hay, ¿no? No es que sí tengo límites, Monse. Oye, sí, pero es que tu novio, tu novia te maltrata, te lastima, te habla constantemente mal y sigues en esa relación, ¿no? ¿Dónde tienes tus límites, no? ¿Qué está pasando contigo? Entonces, ese es un límite insano. Algo que me lastima, ¿no? Sí. ¿Y podría entrar, por ejemplo, ahí las adicciones? Totalmente, cualquier clase de adicción, totalmente sí, porque a veces no lo vemos también claramente, creemos que estamos haciéndolo de la manera correcta, y creo que cualquier adicción también viene a partir de una situación de traumatismo en la vida de una persona, ¿no? Muchas veces incluso, ¿no? O sea, sí ha pasado que ha habido niñas que han sido violadas de muy pequeña edad, ¿no? Y entonces se volvió una mujer alcohólica, un hombre que consume mucha cocaína y no alcanzan a entender en una conciencia adulta cuál es ese dolor. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene, no? O sea, incluso puede ser algo, no es menor, ¿no? Pero la parte del maltrato físico, haber sufrido golpes por parte de los padres, de los cuidadores, ¿no? O sea, hay muchas situaciones que creo que empiezan desde un trauma en la infancia que te conllevan a esta parte de los límites no sanos, ¿no? Okay. Y que si lo vemos un poco más, y sí tengo como esta sensación de decirlo, o sea, no podría existir un límite no sano. O sea, la gente viviría engañada, ¿no? O sea, más bien es no tener límites. No tener límites, ¿no? O sea, es esta parte de, como dijimos hoy desde el inicio, la fórmula perfecta para no tener límites es no quererlos ver, no volverte consciente de ti, ¿no? Algo que yo les digo a todos, ¿no? Finalmente sí me voy a ver bien yogi, ¿no? Pero la yoga sí te llevaba como por este camino de estar en contacto contigo, ¿no? Cuando te das cuenta que eres tú solito en un tapete de yoga, ¿no? Moviendo tu cuerpo, siendo consciente de la respiración, que nadie más se hace responsable de ti en ese momento más que tú y eres capaz
de generar muchas cosas en esa hora y media que hagas de práctica, te conecta mucho contigo, ¿no? Porque además vuelves, es toda una meditación en movimiento, vuelves a ti y ves de qué eres capaz, ¿no? Hay intenciones que yo suelo poner en mi práctica y la comparto mucho en las terapias con la meditación en los pacientes. Vuélvanse flexibles no solo del cuerpo, sino de la mente, ¿no? Que por ahí empieza, ¿no? Todo el tema. Pero es en donde menos somos flexibles, Monse. Oye, ¿no? ¿y el límite entre ser como eficiente poniendo límites y ser muy controlador? Híjole, interesantísimo. Qué bueno, me encantan tus preguntas. Porque otra vez entonces no tienes el límite contigo, porque como no lo puedo tener en mí, son todos estos obsesivos, ¿no? De yo quiero que todo esté en perfecto orden y quiero que tú obedezcas y quiero que tú pongas las cosas como a mí me gustan, pero es porque no alcanzo a resolverlo en mí, ¿no? Ahorita vamos a regresar con eso, ya sé, pero ya nos tenemos que ir a corte. Pero no vamos a corte. Ese tema requiere mucho mayor desarrollo. Entonces no se vayan, que de verdad esa respuesta está de 10. Sí, ya regresamos. sé. Recuerden, Mood TV, WMWODTV en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. No sé. Gracias, Rey. Bye. Yo empecé rapeando y empecé tirando barras, yendo a dar shows, etcétera, y después como que me jaló demasiado esto, ¿no? ¿Sabes? Me encargo mucho de la cuestión del trazo, tocamos con autotune en vivo, entonces soy el encargado de la cuestión del autotune, de las pistas, de incluso bacopeo, ¿sabes? Como para darle esa proyección necesaria al show que buscamos transmitir en la gente. Es un sello en el cual tú puedes desarrollarte de manera artística, pero a un nivel un tanto más profesional, porque justamente nos enfocamos en eso. Incluso, de hecho, hubo una conexión muy grande al momento de estar en el escenario, porque disfruto mucho la música de mis amigos, de mis compañeros, pues me termino inmiscuyendo a más de solo DJ, ¿no? Entonces, creo que con todos me estoy yendo en la cuestión del DJing, pero además de eso, como en la cuestión escénica en general. Somos un colectivo, entonces todas nuestras ideas se juntan y crean algo que es muy valioso. Yo dirigí el video de Booty Shaker de Charlie Jean. Me senté con Charlie, vimos el lugar, empezamos como a crear gráficamente y mentalmente toda esta escena, y entre ella y yo como que construíamos la idea. Realmente es una creación en conjunto. Y yo creo que la riqueza que tenemos en Tempus es eso, que sí lo vemos como trabajo un poco, pero también esta parte creativa es la suma de las ideas de todos. Me gusta mucho hablar del poder ligado con la libertad. Booty Shaker es la última canción que saqué. Es una canción que habla un poco de la forma en que disfruto en lo personal ir a una fiesta y bailar, mover el cuerpo, desconectarme un poco de todo y nada, dejarme llevar por la música, por el perreo y gozarla. De eso va la canción de Booty Shaker. Ya estamos de regreso y te dejé con toda la inspiración para contestar la pregunta, pero es que sí requería más tiempo que 50 segundos. Entonces, hablábamos de la delgada línea entre las personas que parecen muy eficientes poniendo límites, pero en realidad son muy controladoras. Claro, ¿no? Y vamos, ¿no? O sea, estoy pensando en dividirlo por el momento en dos partes, ¿no? La persona que quiere controlar todo a partir de una neurosis que le genera el entorno, ¿no?
¿Qué este entorno me está provocando que yo no puedo alcanzar a trabajar en mí? Y entonces tengo la capacidad, o incluso el mismo entorno, puede empoderar a esa persona para tener el control, ¿no? Veámoslo en un nivel jerárquico, un nivel jefe-empleado, ¿no? Entonces yo tengo el poder, yo voy a mandarlo, aunque no lo sepa hacer probablemente, pero todo el entorno, ¿cómo me influye para que yo pueda mandar y para que las cosas se hagan desde mi modo? Evidentemente vas a estar trastocando y va a haber no límites o los límites tóxicos que mencionabas, ¿no? Porque no se dibuja ni de la parte jerárquica en un nivel mayor, ni de la parte que está como obedeciendo, ¿no? La segunda parte es la neurosis del dolor o del trauma, ¿no? ¿Qué me pudo haber pasado nuevamente que no me permite estar en control de mí, de mis emociones, ¿no? Pudo ser incluso un engaño, ¿no? Alguien que me lastimó, cualquier situación emocional que me lleve a decir, no puedo con esto, entonces necesito controlar la situación, porque si no lo controlo, entonces creo nuevamente que me vas a lastimar, ¿no? Que yo voy a estar en riesgo. Y entonces vuelve a ser una parte de introspección, porque ahí volvemos, aperturaríamos otro tema, que es la confianza, la autoconfianza, ¿no? Y tiene que ver mucho con el autoestima, ¿no? ¿Qué tanto me valoro yo para saber decirte no me gusta esto, ¿no? O quiero que las cosas sean de esta forma, en lugar de imponer o tratar de tener el control sobre las cosas. Claro. Que es otro tema, no estamos acostumbrados a comunicarnos, ¿no? Claro. El que quiere controlar grita, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una parte también de miedo. Que de mi entorno me genera esta aversión o siento que me va a lastimar, que yo tengo que actuar con defensa, ¿no? O gritando, o con un movimiento brusco, o amenazando muchas veces, ¿no? Creo que la amenaza también es una constante en los seres que quieren controlar a los demás porque no pueden controlarse ellos mismos, ¿no? Vemos muchos casos en divorcios, ¿no? Donde las parejas se agreden constantemente y quieren tener el control del otro todavía cuando no tienen el control de sí mismos. Entonces, ¿qué me sirve ocupar? A lo mejor las groserías, ¿no? Las amenazas, ¿no? O incluso muchas veces la falta de comunicación en yo ya no te voy a dar, ¿no? Porque va a ser una forma de castigo. Y los castigos también es una parte muy agresiva, ¿no? De cómo alguien intenta poner límites y no es la forma correcta. Bien lo dice el conductismo, podemos trabajar con ello, pero por eso hay reforzamientos positivos y negativos, ¿no? Claro, pero no somos mascotas las personas. Un poquito sí. O sea, sí, pero me refiero, o sea, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención tanto ver a niños que no tienen límites como a niños que tienen demasiados. Y entonces me causa un tema, porque eventualmente ambas cosas van a tener un resultado negativo, desde mi punto de vista. Claro, volvemos, ¿no? También hay una sobreexcitación en la parte del niño que tiene demasiados límites, porque entonces lo estamos anulando una vez más de qué quiere. ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué está sintiendo con ese exceso de control? Porque volvemos niños sumamente ensimismados, ¿no? Incapaces de controlar sus emociones porque no las están exponiendo. Entonces, ¿hacia dónde las transfieren? Pues hacia ser niños de 10 únicamente, ¿no? Porque es lo que sé hacer o lo que me exigen hacer. No saben tomar decisiones. No saben tomar adultos, decisiones, ¿no? es correcto, ¿no? ¿Pero por qué? Porque entonces su vida se centró en tienes que ser el mejor atleta, el mejor en alto rendimiento, ¿no? Y conozco a algunos atletas que están practicando para alto rendimiento, en donde están sufriendo enormemente, y además es una parte que yo no entiendo mucho del deporte, porque hasta donde lo tengo en mente, tendrían que tener un terapeuta del deporte, ¿no? Para hacer una revisión de cómo se están sintiendo. Sí, porque correcto. yo se los he dicho, he tenido la oportunidad de platicar con ellos, y oye, es que eres un excelente atleta, estás corriendo maratones de una manera extraordinaria, pero al final me queda claro que es una forma de catarsis, ¿no? Claro, tú empiezas a correr y te olvidas de todo porque estás enfocado en tu carrera, pero termina la carrera y entonces regresas al tema que te está partiendo en pedazos el alma, pero no lo compartes, ¿no? Y entonces el entrenamiento se vuelve como esta forma de estar sufriendo, pero al mismo tiempo tratando de hacer la catarsis.
y no es la manera correcta. Creo que debe de haber como un complemento interdisciplinario en ellos, ¿no? Entonces, es parte de estos niños que también me dices, ¿no? Están excedidos de límites, de disciplina, y no se les está explorando la parte emocional. Y es donde viene también un tema muy riesgoso, ¿no? Porque creo que entonces se forman mentalidades en muchos casos que pueden llegar hasta una sociopatía. ¿Por qué? Porque ya aislé mi emoción. Claro. Y claro. Es muy riesgoso. Entonces, digamos, esta delgada línea entre poner límites y tener demasiados va a partir de qué tanto me conozco y qué es lo que quiero, qué es lo que me hace bien, qué es lo que no me hace bien. Claro. Y obviamente qué es lo que quiero para las personas que están en mi entorno. Totalmente, ¿no? ¿Qué me gusta, qué no me gusta? Yo amo, y esto, si me lo permites, yo lo quiero decir de ti, ¿no? Es algo que admiro. Yo recuerdo a tus hijas que siempre las dejabas vestirse como quisieran, ¿no? Así fuera la manera más extraña de salir al mundo. Creo que es una forma de explorar desde niños lo que sí queremos, lo que nos gusta, lo que nos hace sentir cómodos, ¿no? Lo contrario a la mamá que viste a la niña de forma que no le gusta, pero tampoco tiene la oportunidad de decir que no quiere salir así, o que sí hace berrinche probablemente, pero aún así la obliga a salir de esa manera. Claro. Entonces creo que sin meternos mucho en un rollo del existencialismo, sí es conocernos, al menos en una cuestión básica de qué sí me gusta y qué no me gusta, ¿no? ¿A qué puedo decir que sí? ¿A qué quiero decir que no? Y volver a la pregunta de ¿para qué? ¿No? Para no lastimar. Volviendo un poco, por ejemplo, al tema laboral, ¿no? Estaba en una empresa y alguien de recursos humanos me decía, es que no pueden comer en su lugar, ¿no? Es una regla que hay aquí. Y yo decía, yo soy de las personas que come todo el día. Entonces, en algún momento, en algún trabajo hace mucho tiempo, tuve problemas porque alguien de recursos humanos pensaba igual y decía que no debía comer en mi lugar. Y entonces yo decía, bueno, ¿y para qué? Entiendo que si estás atendiendo gente en un mostrador, pues es parte de la imagen que está dando la empresa. Entiendo que si trabajas con materiales complicados y demás, y tienes que tener un área aséptica, ¿no? También no debas comer en tu lugar. Pero para ciertos trabajos no lo entiendo. Yo creo que va mucho de la oportunidad y lamentablemente el criterio de cada persona, ¿no? Las reglas también nos han obligado o nos han limitado a poder hacerlo, ¿no? Sin ninguna complicación. Efectivamente, si estás dando una atención al cliente directa, a lo mejor no vamos a querer que huela a torta de tamal, ¿no? Bueno, la torta de tamal no huele, ¿verdad? No, y lo entiendo. O sea, si tú dices, ¿para qué? Para que la oficina no huela a chilaquil. Ah, bueno. Eso, chilaquil, algo más así. Puede ser una respuesta muy sencilla al para qué, ¿no? No, pero finalmente creo que es mucho de la capacidad que sí tengo de saber que ni voy a ensuciar, ¿no? O sea, es un momento en el que puedo generar un espacio para mí porque me estoy cuidando, porque estoy comiendo. Finalmente no va a ser toda la garnacha, ¿no? Pero creo que las reglas nos limitan, ¿no? Que decía yo hace rato, es que vamos a hablar de limitaciones cuando el tema es límites, ¿no? Claro. ¿Cómo poner límites sanos? No estamos acostumbrados, porque entonces todo se vuelve una prohibición. ¿Cuántos reglamentos no tenemos en la escuela, no? Desde tienes que ir con el moño blanco, las calcetas arriba, los zapatos boleados, y desde ahí entonces ya empezamos a tener limitaciones, pero si te das cuenta, pudieran estar disfrazados para hábitos, pero ¿qué vuelve a haber de nosotros como emociones, no? A mí, ¿qué me genera traer las calcetas arriba o abajo, no? Yo también siempre me lo preguntaba en el colegio, era, súbete a las calcetas, súbete. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la diferencia entre traerlas arriba o traerlas abajo? Y nunca me lo explicaron, entonces, nunca. Si entendemos el para qué, sería más fácil aplicar los límites. Totalmente. Sí, yo creo que cada límite tendría que ir justamente acompañado de respondernos para qué. ¿No? ¿Para qué está el límite? ¿Para qué queremos que las niñas traigan un moño súper blanco todos los lunes a la ceremonia, ¿no? Y si no lo llevan, ¿qué? ¿Por qué les van a bajar un punto? ¿Por qué no las van a dejar entrar? ¿Para qué no las van a dejar entrar? ¿No? Creo que sí, todo límite tendría que ir acompañado de un para qué. Yo no quiero tener una relación tóxica en mi vida. ¿Para qué no la quieres? No, pues no la quiero porque lo que quiero es estar más tranquila, ¿no? Sentirme dichosa, estar en una relación sana. ¿Para qué? Para no lastimarme, para no lastimar, para crear vínculos más concretos de comunicación sana, ¿no? Claro. Respondernos el para qué. Empezar por ahí con los límites. Sí, no consumas drogas, ¿para qué?
bueno, pues para que tu cuerpo esté sano, para que no entres en un consumo que al final, ¿no? Pues parte de la mercadotecnia y de la política y estás alimentando, ¿no? Redes de narcotráfico realmente graves, ¿no? Si entendemos eso, tal vez podamos hacer un poco más de conciencia, ¿no? Correcto. Sí, yo me sumo a esa propuesta. Cada límite que tenga un para qué. Entonces, volviendo a la fórmula perfecta para no tener límites, ¿no? Entonces sería empezar por no poner límites a nada. A nada. A todo decir que sí, como el que decías en la película de Sí, señor. O solo ponerles límites a los demás. Solo sin ponerle ponerte límites a los tú, demás, yo creo que es ¿no? la más perfecta fórmula para no tener límites, ¿no? O sea, porque entonces yo no importo, a mí me vale, ¿no? Entonces se los voy a poner a todos, aunque tampoco me guste. Y después mi neurosis me lleve a ese bucle de, pero ahora lo quiero controlar todo porque ya no me gustó como es. Correcto. ¿No? Y entonces me vuelvo agresivo. Esa es la fórmula perfecta para no poner límites. Correcto. Así es. Y si tú dieras un consejo a las personas que te escuchan, que tienen hijos o, hijos pequeños, hijos adolescentes o jóvenes adultos, en la parte de límites, ¿qué consejo les darías? Yo creo que es escucharlos sin que ellos se sientan transgredidos, ¿no? Lo trabajo mucho en terapia, ¿no? Es que, ¿cómo me acerco? Y ya de repente el adolescente o el niño está como de, aléjate porque no te voy a decir nada, ¿no? Creo que un error muy grave de los actuales padres tienden a revisar las redes sociales de los chavos, o sea, realmente también están fracturando o lastimando la confianza, ¿no? Yo creo que es muy importante la comunicación desde sí me importa lo que sientes y voy a estar aquí aperturado, ¿no? Para tratar de entenderte, ¿no? Porque incluso el papá como adulto va a tener que hacer incluso mucha investigación para entender al hijo. Claro. Pero en el momento en el que de verdad van sin ninguna intención de atacar al niño, ¿no? Y simplemente estoy aquí y puedes decirme lo que te nazca. Y si también no quieres hablar, respetar al que no quieran hablar, porque eso es algo que ha funcionado mucho, ¿no? Si yo digo, ok, no te voy a presionar y te dejo, el propio adolescente o el niño en su momento van a ir y van a compartir contigo. Entonces creo que es muy importante. Yo les diría eso, o sea, si tengo la capacidad de poderles compartir algo, es que respeten los espacios del niño, del adolescente, y que también los silencios, ¿no? Respeten los silencios, pero no dejen de estar, no se vuelvan ausentes, ¿no? Traten de involucrarse. Sé que a algunos padres les puede parecer muy difícil, pero al final tienen el acceso a la información así, en la palma de la mano. Entonces, busquen información que crean que sea la correcta. Tampoco se vayan todo a internet. De verdad, consulten a profesionistas que puedan llevarlos de una manera más sensata. Sí, no todas las respuestas están en YouTube. No. Por Entonces, 1000 tutoriales que haya, no. Es correcto. Y mucho menos cuando se trata de nuestra integridad como personas. ¿Quieren una receta? Pues háganla. Si se intoxican, ni modo. Oye, y ¿tú les recomendarías, por ejemplo, que si ven y piensan en, voy a llevar a terapia a mis hijos porque no tienen límites, deberían de empezar por ellos primero? Totalmente. Les va a costar trabajo darse cuenta. Espero que quienes nos estén escuchando puedan dar ese paso extra y decir, ok, a lo mejor primero soy yo para poder entender qué pasa con mi hijo. Ojalá de verdad así sea, lo deseo con todo mi corazón. En la medida de lo posible, véanse primero ustedes, ¿no? Porque primero están ustedes como adultos que tienen un camino de aprendizaje muchísimo más recorrido, muchísimo más concreto que el de un niño o un adolescente, por mucho que estén aprendiendo. Si no se quieren sentir también heridos en su ego, en su susceptibilidad como padres, permítanse también que sus hijos les enseñen, ¿no? Porque, híjole, hay chavos que nos pueden aportar muchísimo, de verdad. Correcto, hay que aprender de los niños y de los jóvenes. Creo que tenemos, quienes tienen la oportunidad de tener hijos, sobrinos, convivir con niños pequeños, creo que es realmente algo maravilloso. Entonces, nos pueden aportar mucho. Simplemente dense la oportunidad de escuchar. Solo sean pacientes. Ya sé. Muchas gracias, Rebeca. ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Cuáles son tus redes? Vale, les voy a compartir el Facebook del consultorio, que es salusholística.com en Facebook. El Twitter es @salusholística. Repito, salus, ese al final, holística. O me pueden mandar un correo, cualquier duda que tengan, es rebecascamargo@gmail.com.
¿Sale? Entonces, si tienen dudas o quieren más información, Seguro, contáctanos. busquen a Rebeca. Sí, No lo sí, busquen sí. en YouTube. No, por Mejor favor. el tiempo que gastarían en buscarlo en Google, escríbanle un correo. Acérquense a los profesionales, como siempre les digo en el programa. Así es. Muchas ¿no? gracias, Rebeca, Gracias por a ti. acompañarnos en la Fórmula Perfecta. Está padrísimo. Espero que vengas otra vez. Espero que sí. Vamos a Estoy hablar de ansiosa otras de cosas. ello. Seguro, los temas que quieran, ¿sale? Muchas gracias, Monse. Gracias a ti. Y recuerden, en nuestras redes Smooth TV, WMWDTV, en Spotify, Facebook, YouTube y Instagram. Gracias. Gracias, cuídense. Bye. Yo soy Mike Anyway, perreo maker en Mexas in Paris. Yo soy Niño Dior, hago de todo Mexas in Paris. Baby Bye y pues juntos somos Mexas in Paris. De todo, talachas también ahí, cuando hay que resanar también. Flexeos, chip, todo. Oye, déjala que suba, la temperatura, oye, déjala que suba. Hacíamos fiestas en la prepa y todos nuestros flyers se llamaban Mexas in Paris, ¿no? Todas las fiestas tenían ese nombre y poco a poco la gente nos fue conociendo así como, vamos a la fiesta de los Mexas. La neta, así, desde que nos conocemos, a los tres nos mamaba el reggaetón, así cabrón. Incluso desde que todavía era como un tabú, desde que era como, íbamos en la prepa y cuando íbamos en el primer año de prepa era como, pues sí, naco escuchar reggaetón, la neta. Pero, pues, éramos escuchas y un día así, en la misma fiesta, empezamos haciendo freestyle en bases de reggaetón, de uso libre, así de YouTube. Dijimos, hay que hacer una canción de reggaetón. Y pues así, nos armamos de huevos, fuimos a Tempus y grabamos nuestra primera rola sin saber nada. Obviamente les dijimos que no sabíamos nada de música. Nos apoyaron desde cero y son como nuestros papás, ¿sabes? O sea, nos agarraron ahí todos mencitos y poco a poco nos han ido sacando. Y pues ahora yo los considero como una familia porque realmente hacemos eso, o sea, no vamos a trabajar, realmente vamos a divertirnos y hacer música, que es lo que nos gusta a todos. Creo que nosotros nos hemos abierto paso con el trabajo, ¿no? O sea, nuestro trabajo hablado. El proyecto de Tempus lo busco empujar a ser un colectivo referente en la industria mexicana. Creo que el que compartamos el mismo sueño todos me hace despertar y trabajar. No sé si resulte, no sé si en 2 años o 3 o 4, no sé qué vaya a pasar realmente, pero pues ahora estoy disfrutándolo mucho. Mi energía, mi mente, mi cariño, todo está al 100 en Tempus Music. Oye, ¿por qué no me abrazas? En verdad, negra. Oye.